Ahí está. Ya estamos siendo grabados otra vez. Ok, listo. Listo, entonces recordemos. Y para la grabación. ¿Qué? Tabla de frecuencias por intervalos. ¿Qué es lo que me piden? El total de los datos, el valor más grande, el valor más pequeño, un rango, que es igual al valor más grande menos el valor más pequeño, el número de intervalos, que dado por esta fórmula, donde K es el número de intervalos, ahí está, que es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo base de 10 del total de unidades. Una vez tenga eso, puedo hacer la amplitud, que va a ser igual al rango, que ya lo calculé, sobre el número de intervalos. ¿Listo? Ahí está. Listo. Entonces nos venimos aquí al Excel, generamos unos 75 datos al azar, los organizamos de menor a mayor. Entonces el valor más pequeño es 2, que el valor más grande es 99. ¿Listo? Vuelvo aquí a mi tablero y empiezo con la construcción de mi tabla de frecuencias por intervalos. N, 75 datos, valor más grande 99, valor más pequeño es 2, el rango, que va a ser la diferencia entre estos, o sea, 99 menos 2, 97, aquí está. Y ahora calculo el número de intervalos. El número de intervalos puede ser suelto a cada uno, ¿no? O sea, es decir, yo puedo escribir 8 intervalos, 10 intervalos, 7, lo que usted quiera. ¿Listo? Pero también es sujeto, si usted lo prefiere, con esta fórmula. Es decir, ¿cuánto le recomiendan construir con esta fórmula? Entonces, reemplacemos. El K es igual. Calculadora, entonces. Trate de hacerlo paso a paso, ¿no? Es que hay veces la calculadora primero suma 1 más 3.33 y multiplica el logaritmo. Primero el logaritmo de 75, log de 75. Es igual a 1 más 3.33 por 1.87, 506, 506. ¿Listo? Entonces, K es igual a 1 más, multiplica 3.33 por 1.87, 506, y este me da 6.24, 24, 39, 54. ¿Listo? Es decir, que el K vale 7.24, 39, 54. ¿Listo? Le están recomendando construir 7.2 intervalos, pero 7.2 intervalos no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted puede aproximar. ¿Listo? Si quiere, puede aproximar al número siguiente o al número anterior, como usted prefiera. No hay ninguna... ¿Qué? Como así como regla para decir que esté bien o mal. Entonces, aquí, como está más próximo al 7, vamos a aproximarlo a 7 intervalos. Es decir, vamos a aproximar esto, vamos a dejar como que K vale 7 intervalos. Se puede construir 8, si lo prefiere. Ya tiene el número de intervalos. ¿Qué hace falta? La amplitud. La amplitud. Profe, ¿para el número de intervalos se debe dar uno fijo o solo es por...? Sí, o sea, usted tiene que dar aquí, digamos, yo dejé aquí 7. Es decir, de 7.2 yo aproximé a 7 intervalos. Pero, ¿qué? O usted puede dejar 8 o 6, lo que considere. Pero no puede dejar 7.2. ¿Por qué? Porque usted no puede construir un 0.2 intervalos. ¿Listo? Usted construye un intervalo o no construye ninguno. ¿Listo? Entonces, por eso, este tiene que ser un número entero, positivo, obviamente. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. Ahora la amplitud, es decir, cuánto debe medir cada intervalo. La amplitud. La amplitud va a ser igual pues, al rango sobre el número de intervalos. Entonces, la amplitud. El rango, ¿cuánto debe mi rango? Aquí lo tengo, 97. 97. 97.
Dividido entre el valor de K. ¿Pero cuál valor de K? Voy a tomar este, el que aproximé. Listo, no este no, porque es en decimal, no, este. Dividido entre 7. Listo. Y desarrollo 97 dividido entre 7. Esto me da 13.80. 13.86. Bien, bien. 13.85. 13.85. Entonces, si yo construyo 7 intervalos, cada intervalo debe medir 13.85. Este valor usted también si quiere lo puede aproximar, ¿listo? Pero a un valor más grande, siempre a un valor un poquito más grande. Es decir, yo lo puedo aproximar a 13.9 o a 14 si quiero. Digamos, aquí estoy trabajando con valores discretos, yo lo puedo aproximar a 14. ¿Qué es lo que va a pasar si lo aproximo a 14? Que del último intervalo, pues me va a quedar más espacio, por así decirlo, y que el rango me va a aumentar, pero no importa. ¿Listo? Entonces, este valor, esta amplitud, si son valores discretos, es decir, 1, 2, 3, 4, de 1 en 1, lo puedo aproximar. ¿Listo? Es decir, la amplitud podemos dejarla de 14. Entonces, A va a ser de 14. Listo. Recordemos. Necesitamos la amplitud, necesitamos el número de intervalos y necesitamos el dato más pequeño ahora, el x min. Esto es lo que necesitamos. Ahí. Valor más pequeño, la amplitud y el número de intervalos. ¿Listo? Entonces recuerden, la amplitud 14, 7 intervalos y el valor más pequeño 2. Entonces me vengo aquí a una nueva hoja. El rayo. Y empiezo a construir mi tabla de frecuencias. ¿Dónde voy a iniciar? Por los intervalos. ¿Listo? Por los intervalos. Listo. ¿Desde dónde van a iniciar mis intervalos? Ojo, desde el valor más pequeño. ¿Listo? Desde el valor más pequeño. ¿Cuál es el valor más pequeño que yo tengo? 2. ¿Listo? ¿Hasta dónde va a ir? Aplíquele la amplitud, es decir, coja el 2, súmele el valor de la amplitud. ¿Cuánto de la amplitud? 14. Es decir, esto me va a dar 16. ¿Listo? 16. El siguiente intervalo debe iniciar donde termina el otro, es decir, en 16, y aplicar la amplitud. ¿Listo? Pero entonces, este 16, entonces 16 más 14, esto me va a dar 30. ¿Listo? Me da 30. O sea, hasta aquí construido el intervalo 1, intervalo 1, primer intervalo, segundo intervalo. ¿Listo? Pero entonces, hagamos un ejemplo aquí. Si yo tengo el dato número 16, este dato 16, este valor, ¿a qué intervalo iría? ¿A acá o acá? Nos debemos preguntar. ¿Acá o acá? Entonces, si los dos contienen al 16. ¿Listo? Entonces, para eso, para dar solución a eso, lo que se sugiere es que los intervalos inicien cerrados y finalicen abiertos. ¿Listo? Si yo hago ese procedimiento, entonces, este número 16 no puede estar en este intervalo, sino que automáticamente va para el segundo intervalo, ya que aquí el 16 inicia cerrado. Es decir, el valor 16 está en este intervalo. ¿Listo? Ahora, ya hecho eso, ya borramos esto, una pequeña aclaración y continuamos. Entonces, el siguiente intervalo, ¿cuál será? El siguiente intervalo será
Donde finaliza el otro, entonces son 16. Aquí va a estar 30. Entonces, este inicia cerrado, finaliza abierto. El siguiente intervalo va desde 30 y va hasta 44. Listo. Siguiente intervalo inicia en 44, cerrado, y va hasta 48, 58. Sí, 14, 58. Hasta aquí he construido 4 intervalos. Me hacen falta 3 intervalos. Este es el segundo. Ingeniero, pero ¿cómo está? O sea, ¿cómo hace para saber de qué cantidad de entonces, ¿Cantidad de qué, o perdón? sea, para saber los intervalos, o sea, de 30 a 44, de 44 a 58, Por la ¿cómo? amplitud. La ¿Cómo? amplitud. Nosotros calculamos la amplitud que era 14, ¿cierto? Sí, señor. Listo. De aquí a aquí hay 14. De aquí a Ay, aquí, 14. 14. De aquí a aquí hay, Ah, de aquí a aquí listo, hay listo, 14. listo, listo, ingeniero. Listo. Entonces, el siguiente valor será desde 58 hasta 62, 72. El siguiente valor será desde 72, que va a ir hasta 76, 86. ¿Listo? Y el último intervalo que irá desde 86 hasta 100. ¿Listo? Este último intervalo también puede ir cerrado si lo prefieren. Entonces, eso no, ni quita ni pone, por así decirlo. Puede ir abierto o cerrado. El último intervalo. ¿Listo? Ese ya no. ¿Qué pasó? Acabo de construir 7 intervalos, como habíamos dicho, en donde de aquí, del valor más pequeño, el primer intervalo, hasta el valor más grande, el último intervalo, está contenido el rango. ¿Listo? El rango está contenido de acá hasta acá. Mi rango era 97. Profe, ¿por qué el último va hasta 100? ¿Por qué va hasta 100? Porque nosotros aquí, miren, aquí en este, aquí nosotros, la amplitud me dijo que era 13.85, pero yo aumenté esa amplitud, la pasé a 14. Entonces, ese exceso, lo que yo aumenté, ese exceso, se ve reflejado acá, en la construcción de los intervalos, en el último dato. ¿Ven? Profe, o sea, el rango se va restando el 100, o sea, el primer dato menos el último, El porque nos rango, dio 98 y sí, el sí, rango nos dio 97. el rango aquí es de 97, aquí, el rango es 97, es este 97. El rango debe estar contenido, ojo, debe estar contenido, no debe ser igual, debe estar contenido en los intervalos, es decir, que de aquí el valor más pequeño al valor más grande Ah, debe ok, estar ya. contenido. Sí, sí, sí. Aquí hay una diferencia de 98 y mi rango es de 97, es decir, el rango sí está contenido. Ahí, ¿listo? No hay afán. La idea es que el rango sí esté contenido, no importa que se exceda. ¿Listo? ¿Por qué se excedió? Repito, por la amplitud que nosotros la aumentamos. Entonces aquí se ve reflejado. Si hubiéramos aumentado más la amplitud, pues este último valor será más grande. Listo, ahí se va. Es dependiendo como nosotros querramos organizar la información. El rango se saca restándole o sea, el más grande se le resta el número más pequeño, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ese es. Bien, bien, bien. Ahí vamos. Entonces, listo, ya tengo los intervalos. Ya construí mis intervalos. Listo. Quinto, ahora, un total, ¿no? Eso no me olvide siempre en un total. Vamos a ver con un total. Un total. Ahí está el total. Ahí, total. Ahí van a ver datos contactos, el total. Estoy subiendo y bajando. Entonces, siguiente columna que necesito para construir va a ser el XI. Pero ¿quién es el XI? Aquí lo vamos a llamar como la marca de clase. ¿Listo? El XI. Este va a ser la marca de clase.
¿Cómo voy a calcular la marca de clase? Voy a coger por cada intervalo este número y este número y los voy a sumar. Entonces voy a sumar el 2 y voy a sumar el 16. ¿Quiere calculadora? 2 más 16, esto me da 18. Y ese valor lo va a dividir entre 2. ¿Para qué? Para calcular el punto medio de cada intervalo. Es decir, esto me va a dar 9. 9. Lo repito. 2 más 16 me da 18. Dividido entre 2 me da 9. 9 es el punto medio de este intervalo. ¿Listo? ¿Cómo se llama? ¿Marca de clase? Marca de clase, sí señor, el X, sí, la marca de clase. Es decir, este numerito ya me está describiendo a este intervalo. ¿Listo? Para el siguiente, ¿cuál será? 16 más 30 me da 46. Y lo divido entre 2. ¿Listo? Esto me va a dar 23. 23. El siguiente, 30 más 44, el intervalo número 3, me da 74. Y lo divido entre 2, me da 37. Profe, una pregunta. Pregúnteme. Ahí en la marca de clase también no sería bueno, o sea, es lo mismo que si le añadiéramos la amplitud. 19 más Perfecto. 14, 23, más 14, 37, más 14, para no tener que Exacto, sumar. sí, señor. Sí, señor, muy bien. Esa es la idea. Si se dan cuenta, lo que el compañero dice, de aquí a aquí está la amplitud. Del 2 al 16 está el valor de la amplitud. De aquí a aquí también está la amplitud. De aquí a aquí también está la amplitud. Si ustedes van a calcular este valor, después le aplican la amplitud. 37 más 14, 51. Después el siguiente será 65. Y entonces será 79. Y el último será 93. Característica de aquí a aquí, de cada intervalo, la marca de clase va a tener la amplitud. ¿Listo? Y por ejemplo, este 79 es la suma entre 72 y 86 dividido entre 2. Por lo tanto, 79 es el punto medio de este intervalo número 6. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, una vez hecho esto, ahora sí puedo empezar a contar. ¿Listo? Es decir, voy a calcular mi frecuencia. Mi frecuencia absoluta. Es decir, ¿cuántos hay de cada uno? Me vengo a mis datos y voy a buscar los datos que estén entre 2 y 16. Perdón, entre 2 y estrictamente 16. Me vengo a aquí, aprendemos esto que sea. Entre 2 y 16. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Aquí el 16 no alcanza porque el 16 pasa al otro intervalo. Y tengo 8 datos. Tengo aquí 8. Y voy a buscar desde el 16 hasta 30. Desde el 16 hasta datos. Son 3, 6, 9, 12 datos. Del 30 a menores de 44. 30 a menores de 44. 3, 9. Tengo 12 datos. Se dan cuenta ahí. El 44 es menor de 48. Ah, no, pero mentiras. Este también. Este intervalo ya está 44.
Entonces, dos datos más. Dos datos más. Perdón. Entonces, este no es 12, sino es 14. Es 14. Sí, de 44 hasta menores que 58. Profe, creo que su merced tiene como raro el micrófono o soy yo que lo está escuchando como entrecortado. No, todos lo estamos No, escuchando. todos Yo estamos también. escuchando así. También los... ¿Sí? Muy madre. También, profe, no se le entiende nada. Sí, profe, así ¿Me lleva toda la disculpan? clase. Me disculpan, el internet está un poco lento. Sí, que cualquier cosa me dicen. Espérenme que Yo quedé en la frecuencia absoluta en el punto 2, o sea, en el segundo término. ya, entonces espérenme a ver. Aquí. Me dejo de compartir. Voy a... Listo, que el primer intervalo hay La 8 datos. frecuencia es la cantidad de números que están dentro de ese intervalo. Sí, perfecto. Listo, entonces digamos, ahora en el tercer intervalo hay 14 datos. Cuarto intervalo, desde 44 hasta menores de 58. Desde 44 a menores de 58. Entonces, acá, menores de 58. Hay 14 datos. Ya dice 14F, por no sé, pues 14 filas por una columna. 14 datos. Ahí está. Ahora vamos desde 58 hasta menores de 72. Esto ya quedó contado. Desde 58 a menores de 72. Hasta acá. Hay 9 datos. 9 datos. 9 datos. Listo. Desde 72 hasta menores de 86. Desde 72 a menores de 86. Tengo 3, 6, 8 datos. 8 datos. Y finalmente, desde 86 hasta el valor más grande, voy a tener 3, 6, 9, 10 datos. 10 datos. 10 datos. Ahí está. El X y FI. Listo. Entonces, ahora calculamos la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Para verificar el total de nuestros datos. FI. Se recuerden, iniciamos con este valor acá. Va a ser 8. 8 más 12, 20. 20 más 14, 34. Recuerden que estamos sumando en diagonal descendente. 14 más 34, esto me da 40, 48. 48 más 9, esto me da 57. 57 más 8 me da 65. Y 65 más 10 me da 75, es decir, sí, sí. Ahí tenemos el total de los datos, 75. Recuerden que este dato, el último, la frecuencia absoluta acumulada, tiene que ser igual al total de los datos. ¿Listo? Este valor viene siendo el valor de n. No se nos olvide. Este es n. N. Listo. Ahora vamos con la frecuencia relativa. El h sub i. ¿Quién va a ser mi h sub i? De que el h sub i es la frecuencia. Aquí lo podemos repetir.
H sub I es igual a la frecuencia absoluta sobre el total de los datos. Listo, ahí está el sobre de aquí está. Entonces, para el primer valor va a ser 8 dividido entre 75. 8 dividido entre 75 es igual a 0.1066. 1066. Listo. El siguiente valor va a ser 12 dividido entre 75. Igual a 0.16. Exacto, 0.16, exacto. El siguiente va a ser 14 dividido entre 75. 0.18. 666. Siguiente valor va a ser también 14, que es igual, pues 0.18. 666. Siguiente valor, el 9 dividido entre 75. ¿Cómo se llama esa columna, ingeniero? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se llama esa columna? Esta es la frecuencia relativa. La frecuencia real. La que estamos calculando es la frecuencia relativa de esta. Listo. Entonces, 9 dividido entre 75, 0.12. 0.12, el siguiente será 8 dividido entre 75. 0.1066. Y 10 dividido entre 75, que me va a dar 0.13. 333. Listo. Ahí está mi frecuencia relativa. Entonces, igual, calculamos la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa se calcula, se halla es dividiendo ¿la de qué? Sí, Pero ¿cómo se llama esa columna? ¿Cómo se llama? esta es la frecuencia absoluta. Listo. Esta es la frecuencia absoluta. Dividido, o sea, cada valor de la frecuencia absoluta dividido entre el total de los datos, entre el valor n. Entonces ahora viene la frecuencia absoluta acumulada. El H sub I. Frecuencia absoluta acumulada. Es esta, frecuencia absoluta acumulada. Listo. Igual, iniciamos este primer valor. Viene para acá. ¿Frecuencia relativa? Sí, esta es frecuencia relativa acumulada. Entonces, los Fs son frecuencias absolutas. Y los Hs, frecuencias relativas. Entonces, viene, el primer valor viene por acá. 0.10666. Listo. Más 0.16. 0.10666. Más 0.16. Esto me va a dar 0.26666. Más el siguiente valor, este valor más este, 0.186. Va a dar 0.45. 33.2. Listo, más también igual a 0.18. Es decir, me da 0.63. 998 más 0.12 es el siguiente valor. Este me da 0.75. 998 más 0.1066. 0.8. 666.4 va aquí. Más el último que es 0.1333.
0.997. ¿Listo? Entonces, recordar. Entonces, la sumatoria aquí, supuestamente tiene que dar 1, ¿no? Pero o sea, aquí tiene que dar 1, este total. Pero como se van perdiendo décimas, entonces vamos a escribir que esto da 0.997. ¿Listo? Y ahí nos coincide este valor con este valor. De aquí a aquí. Listo. Y finalmente ya pues calculamos el porcentaje, ¿no? El porcentaje. El porcentaje. Listo. ¿Cómo hace el porcentaje? El porcentaje es coger la frecuencia relativa de este valor y multiplicarlo por 100. ¿Listo? Este valor y multiplicarlo por 100. O simplemente coge la coma y desplácela 2 lugares para la derecha. Listo. Es decir, esto va a ser igual a, el primero va a ser igual al 10.66% de la información. El siguiente va a ser este, el 16%. 16%. Siguiente, 18.6%. 66%. Igual que el otro, 18.66%. Siguiente va a ser el 12%. 12%. Siguiente, 10.66%. Y el último será el 13.33%. Listo. ¿Cuánta información estoy manejando aquí? Estoy manejando esta. Estoy manejando el 99.997% de la información. Este es un valor muy cercano a 1. Hasta aquí, muchachos, dudas, preguntas. Preguntas. Listo, entonces continuamos. Esta vendría siendo nuestra tabla de frecuencias. ¿Listo? Como tal. Está acá. Entonces recordemos 7 intervalos. Nosotros planteamos 7 intervalos, cada uno con una amplitud de 14. ¿Listo? Con un rango de 97, nosotros dicho, pero aquí ya, o sea, el rango está contenido acá. Del primer valor hasta el último valor está contenido el rango. Esa es la información que necesitamos para construir la tabla de frecuencias. Listo, este es un ejemplo sencillo, ¿no? De Excel. Aquí, si vemos, el texto nos plantea uno ya más complejo. ¿Listo? Ahí está viendo. Este es el que vamos a desarrollar mañana. Este. ¿Listo? Con todos los pasos. Entonces, usted puede ir adelantándose, si lo desea. Este está en la página 48. Aquí. 48. Del primer texto estadística aplicada al negocio de la economía. Ahí está en el CRAI. ¿Y qué es lo que vamos a hacer mañana? Vamos a hacer todos los pasos que nos sugiere el texto. El paso a paso vamos a explicarlo. Aquí hasta los cuenta uno por uno. Y una vez tengamos ya listo este dominado, en la segunda parte nos vamos a ir al Excel mañana, lo que vamos a hacer mañana, al Excel, y vamos a trabajar, aquí trabajamos con 75 datos, pero el día de mañana vamos a trabajar en lo posible con 1000 datos o más. ¿Listo? Entre 1000 y 1200 datos. ¿Listo? Y vamos a construir una tabla de frecuencias para esto.
para esos datos, con sus respectivas gráficas. Listo, entonces mañana la clase imperdible del día de mañana. Aquí, creo que están en algunos Excel les aparece, dependiendo del Excel que usted tenga. Ya les voy a mostrar aquí. Usted selecciona todos sus datos. Aquí yo seleccioné los 75 datos en el Excel. Aquí, desde el primer dato, el más pequeño, hasta el más grande. No importa si están en desorden o en orden. No importa. No importa estar. Usted le dan insertar, gráficos, y selecciona esta tabla, que es un histograma. ¿Y qué pasa con el histograma? Aquí Excel lo que hizo fue ya clasificarlos en intervalos y contarlos. ¿Listo? Es decir, aquí él construyó 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Excel construyó 5 intervalos. Vea, desde el dato más pequeño hasta 112. Bueno, aquí, pero el rango está incluido. Entonces, en cuenta, el rango está incluido. Está diciendo que el primer intervalo hay 15 datos, que es un intervalo de 22 datos. Tercer intervalo hay 18 datos, 14 datos, 6 datos. Y vea, inicia aquí. Bueno, aquí los toma. Este lo toma cerrado. Vea. Generalmente esto los deja abiertos. O sea, inicia cerrado, finaliza abierto. Inicia cerrado, finaliza. Pero aquí, mira, aquí lo dejo abierto y cerrado. Pero eso ya viene a interpretación de cada cual. Listo, entonces, ahí ya. Dependiendo de la estética de cada uno y como lo quieran ver. Listo, entonces, esto es lo que vamos a hacer mañana, pero con 1000 datos. Entonces, mañana imperdible la clase. De todos modos, ahí queda la grabación. Muchachos, son tan amables. ¿Qué? Bueno, antes, dudas, preguntas. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Cómo es el nombre de las tablas? ¿Tendencia central? ¿De esta gráfica? No, el nombre, o sea, el tema en sí. Estos son tablas de frecuencias, agrupación de datos. O sea, el tema es con agrupación de datos por tablas de frecuencias. En cualquier Muchas texto gracias, aparece. profe. Listo, que ahí en el campus al final de esta semana voy a subirles unos videos de un señor, que también que explica ahí como muy chévere la vaina. Pues también van a estar las clases y más. Profe, Dudas, muchachos. profe, ¿usted Pregunta. no pasa nada ahí en el gráfico que esté abierto al principio y cerrado al final? O sea, ¿No? al revés. No. Esto no. O sea, simplemente aquí, ¿qué pasa? Que el dato número 24, aquí, el dato número 24 está incluido en este primer intervalo. Que si yo cojo el dato número 24, o sea, el dato número 24, sin el valor 24, va a estar en el primer intervalo y no en el segundo intervalo. Es lo que está diciendo acá. Si aquí el 46, si cojo el valor 46, va a estar incluido en este intervalo y no en este. Y nosotros simplemente lo pasamos al siguiente, o sea, con el 16 que hicimos. Hicimos aquí con el 16. Vean, nosotros simplemente lo finalizamos abierto. O sea, simplemente es cambiarle aquí cerrado y aquí abierto. Es delimitar. Que quede aquí o que quede aquí. Nosotros simplemente lo delimitamos en el primer intervalo. No es más. Pero ya esa interpretación de cada uno. Como lo prefiera. Listo. Este es el Excel. Dependiendo del Excel, ¿no? Esto solo hace una versión como reciente del Excel. Los anteriores no. Yo tenía como 2010, creo. 2006, algo así. Y no lo hacía. Y ya actualicé mi Office. Y sí, ya me aparecen las gráficas. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas. Nada, profe. Nada, pues, ok. Listo. Por favor, me regalan ahí en el chat. Me regalan sus... ¿Qué? Nombre y código para el res. Pronto a la hora de empezar a realizar las tablas nosotros mismos, de pronto ya va surgiendo de pronto dudas, pero en el aspecto de pronto de los comandos o de, no sé, de pronto ahí van surgiendo dudas, ingeniero. Listo, no hay problema, no hay problema. A medida que vayamos desarrollando,
Más tema, surgen las preguntas. Listo. Chat. Listo, listo. Muchachos, todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos. No nos vemos. Nos encontramos mañana. ¿Qué? Ay, nos encontramos el día de mañana. A las... Aquí mi horario que me dice. Igual, profe, de 11 a 1. Hasta luego, Eso, profe. hasta luego. De 11 a 1. 404F. Listo. Eso es. Feliz tarde. Ese dinero, gracias, estamos hablando. Feliz tarde.